Ahí está. Bien. Bueno, empecemos con Rosario Castellano. Nos quedan esta clase y la próxima, y después el final. Lo pongo así para que... Creo que esté aquí, ¿no? Rosario Castellanos. Final. No importa, lo voy viendo con los copiados con 25. Lo que pasa es que tenemos tantas versiones de Reader. Acá estamos. ¿Qué encontraron? ¿Escucharon algo de Rosario Castellanos? ¿Qué, ¿sabían algo de Rosario Castellanos? ¿Nunca escucharon hablar de Rosario Castellanos? Horrible. Pero sabían por lo menos de la semana pasada, porque tengo que leer el cuento. Me imagino. ¿Qué saben de Rosario Castellanos? Fue poeta mexicana y novelista, nació en Chiapas, murió en Israel como embajadora de México en Israel. Muy importante. Fue profesora en la Universidad de México, filosofía y literatura. Y tiene una biblioteca nacional a su nombre en México. La segunda mejor poeta, la mejor poeta del siglo XX en México, se le considera. Entonces se la considera como poeta. Entonces yo le hice leer un cuento, pero en realidad el proyecto de ella es de poeta. Es un poco como Borges. Borges es conocido como a veces cuentista, pero en realidad era poeta. ¡Qué genial! Chiapas. ¿Por qué será importante que es de Chiapas? ¿Por qué? A ver, imagínense, yo soy un ignorante total de la cultura mexicana. ¿Quién me explica? ¿Por qué será importante Chiapas? Porque en Chiapas es donde surgió mucho de la sabiduría, bueno, de allí salió lo que es el maíz y todo ese entendimiento de los colonizadores, crear el maíz, porque el maíz no nomás se hizo, era un método de cruzar diferentes genéticos y es como la cuna del sustento, del origen del sustento mexicano. Muy bien. ¿Y qué más? Si usted... La cuna del indigenismo mexicano. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué es la cuna del indigenismo mexicano? Porque ahí vivían civilizaciones como los mayas y... Entonces hay una diferencia hasta cultural y racial. Sí, claro, sí. Si tú eres del norte de México o eres de Chiapas, digamos, étnicamente, culturalmente, son diferentes los grupos. Incluso hablamos diferente. En Chiapas, la mayoría, bueno, no la mayoría, los pueblos que no están todavía muy desarrollados hablan sus propios dialectos. Digamos que no son parte de la modernidad, para decirlo así. Claro, es más, un amigo me decía que Chiapas, si tú eres de Chiapas, estás quizás más cerca de Guatemala que de México. Entonces yo pensaba, pero es México. Entonces hay una diferencia cultural. Es decir, uno va al sur de México, Chiapas especialmente, y nota la diferencia. Climáticamente, ¿no? La selva, ¿sí? ¿Qué más? Si yo soy mexicano, estoy en el DF, y le digo a alguien, yo soy chapaneco, ¿qué digo? No sé, porque yo le pregunto porque no sé. Quiere decir, no dice nada, no sé. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque en la última década. El comandante, ¿no? El comandante, Marcos. los movimientos también, hay más movimientos. Muy bien. En Y parece ser que Castellanos utiliza o ubica un poco esta historia en ese contexto o no. Yo no llegué hasta ahí. Pero hay otro problema más fuerte. Cuando dice uno, yo soy del DF y él es de Chiapas, automáticamente el del DF se quiere autoseparar del de Chiapas. Y ese es un problema que está en México de clases. Todos los países. Exacto. Claro. Es como decir a la famosa novela de Lispector, ¿sí? Clarice Lispector, La hora de la estrella. La hora de la estrella, The Hour of the Star sería, ¿no? En inglés, en la cual los personajes son nordestinos, ¿sí? Son del norte de Brasil.
Y si tú no eres de ahí, no me dice nada. No, es muy importante este elemento, porque el inspector no solo va a querer incluir en la protagonista mujer, no solo que es, digamos, discriminada, tratada mal porque es mujer. Lispector es una gran escritora, muy cercana al trabajo específicamente sobre el feminismo. Y no solo eso, pero que encima ella es nordestina, que habla de la inmigración en Brasil, que venían desde el norte de Brasil, toda la parte como Recife del norte, que bajan a Sao Paulo, van a las metrópolis a trabajar. Entonces eran identificados físicamente, inmediatamente como más bajo, más prehispánico, más portugués en este caso. ¿No pareciera encontrarse ese elemento en este cuento, sí o no? Sabemos que ella era de Chiapas, ¿sí? Pero ¿hay algún elemento aquí, en este cuento, que yo me daría cuenta que es de Chiapas o no? Yo estaba queriendo ver si la manera en que describía la fiesta patronal, pero no, porque es muy parecida a cualquier otro estado. Ajá, muy bien. Es muy clásico esto, ¿no? Sí. Esto es un México muy clásico. Esto es, ¿qué es? En el medio de la metrópoli. ¿Esto es Fuentes? No, para nada. Es casi la historia de un lugar un poco provinciano, le decíamos nosotros, ¿no? Porque no es parte de la metrópolis, no es parte de la metrópolis, es decir, nosotros le decimos provinciano porque es parte de las provincias, lugares más alejados, o lugares como por ejemplo en Donoso, cuando los que estábamos el semestre pasado leíamos a Donoso, Donoso decide hacer la historia, no en una metrópolis, sino en un pequeño pueblo, ¿sí? ¿Y por qué sería importante que sea en un pequeño pueblo? Si usted es escritor o escritora, ¿sí? Y decide hacer la historia en un pequeño pueblo, ¿por qué sería importante? ¿En qué condiciones usted va a empezar a producir la obra? ¿En qué características? ¿En qué contexto? Yo sí, pues, yo tomaría, a mí me daría el margen de la historia, el lugar el pueblo no me podría dar los mismos rasgos, las mismas ideas que la ciudad. Claro. Los mismos, son diferentes conceptos y diferentes. Claro. Todos. Por ejemplo, ¿qué cosas habría en un pequeño pueblo que no habría en una gran metrópoli? A decir así, ¿no? Un poco, entonces, entre comillas, algo un poco más conservador quizás, ¿no? Que no cuenta con la dinámica de la metrópolis en la cual cada uno es su propia cultura, porque somos muchos, somos miles. En el pueblo, ¿la gente se conocerá? Sí. En Pedro Páramo, de última, en Pedro Páramo, de Rulfo, Pedro Páramo es el tema de un lugar específico, una pequeña aldea o pueblo o lugar en el cual la gente no puede escapar de su tradición. En este caso, pareciera ser que es similar. Ellos, por ejemplo, no pueden escapar a quienes son, no pueden escapar de lo que son. ¿Y cuál será el problema en un mundo, digamos, clásico como este? ¿Qué problemas haría si tú te vas? Yo nací en un barrio, por ejemplo. Si yo voy a mi barrio, ¿sí? En un barrio donde todos se conocen por varias generaciones, ¿qué problemas tendré? Cosas positivas y negativas, pero específicamente los problemas. ¿Cuáles serán los problemas? Pues de que hayas perdido todo ese tiempo que no estabas y pues cuando regresas tú todavía tienes una noción de cómo dejaste, cómo quedaron las cosas y cuando regresas es un choque por sí mismo porque todo es muy diferente y es como selfish uno pensar, pues todo se quedó igual y yo me fui y regreso igual, ¿no? Claro. Y eso tendría más que ver con la inmigración, digamos, con el tema del movimiento. Pero si tú te quedas en ese pueblo, ¿sí? Imagínate que no te vas del pueblo. ¿Cuál sería uno de los elementos con los cuales tú tendrías que convivir en ese pueblo? Porque aquí es evidente, eso es lo que le pasa a la muchacha. Que todo el mundo sabe toda tu historia. Exacto, no puedes escaparle a lo que eres. Si yo estoy en mi pueblo,
no puedo reconstruirme. Bueno, podría, pero es poco más difícil, porque si yo quiero completamente reconstruirme, Te vas a otro lado. te vas. Porque si tú estás en tu pueblo y te dices de repente, wow, no sé, estás casado y te divorcias, o te separas, sonaste, porque todo el mundo sabe, te conoce. Hay todo un network aquí en el cual no puedes salir. O si tú haces un inconveniente o algo que está mal, todo el mundo ya sabe. Es muy difícil escaparle a lo que tú eres. Pareciera ser que Rosario Castellano quiere crear ese ambiente para desarrollar la novela, sí. No, ¿verdad? Y cuando uno trataría de cambiar, entonces eso aún crearía castigo. Ajá. O la idea o una cosa así, que la persona se ha puesto loca porque ya no está siguiendo su historia, está quebrando con su historia, por eso se ha puesto loca. Claro. Ayer estaba viendo un documental sobre Nietzsche, Friedrich Nietzsche, y decía que Nietzsche al final, la hermana, hace que Nietzsche se vuelva un poco el filósofo nazi, ¿no? Pero en realidad era absurdo, porque Nietzsche detestaba el nacionalismo. Entonces la hermana produce una construcción de él, lo transforma, que sería la misma idea. Si Nietzsche decide, porque para Nietzsche Alemania es muy importante, o por lo menos él nace en Prusia, no era Alemania en esa época, pero esta cultura germánica es muy importante para Nietzsche. ¿Por qué? Porque constantemente está replanteando cosas como la religión, la moral, y utiliza el lugar de donde es como referente. Es más, la constante ir a Schopenhauer, que es el otro alemán, ¿sí? Como que hay una tradición de alemanes. Entonces, si él quiere romper con todo eso, se quiere ir a otra cosa, su hermana al final lo vuelve a poner. No, lo trae. En el documental hablaban de eso, de que no podía escapar. ¿Sí? La metáfora era que no podía escapar a ser humano. Esa es la idea, ¿no? La muerte de Dios y el hombre como totalidad. No superhombre, porque la traducción es un poco mala en el español. No es superhombre, no es superhuman, es overhuman. Es diferente. No puede hacerlo. Al final la hermana lo vuelve a traer, le transforma al último trabajo y los nazis empiezan a decir, este es nuestro, es como una familia de locos. Es decir, tú te quieres escapar de tu pueblo y no puedes. Y hay muchos trabajos así, sí. Pero para eso hay la ciudad. Claro. Esa es la función de la ciudad. Eligió una nueva personalidad o eligió una nueva persona. Nunca te sientes tan solo como en el medio de la metrópolis. No hay otro lugar donde puedes estar más solo que ahí. O por eso especialmente San Francisco es esa ciudad que claro. la gente usa como, ahora soy yo, ahora soy yo. Por supuesto, no hay, yo nací en los suburbios de Buenos Aires, pero cuando iba a la metrópoli, al centro, gente que vive en el centro de la metrópoli, parece que no tuviera barrio, no tiene nada. ¿Cuál es el network aquí? Porque todo el mundo se está moviendo. En cambio, en el pueblo pequeño, no, todo el mundo sabe, tú eres el hijo de María y el hijo de Tomás, ¿no? Entonces ya saben, es muy difícil escaparlo. En este caso, la muchacha pobre tiene ese problema, pareciera ser, ¿no? ¿Y cómo empieza la historia? A ver, para los que no lo leyeron todo, ¿cómo empieza? A ver. Solo un Sí. más. Parece ser que el problema de la ciudad es la isolación. Ajá. Que el problema del pueblo es ahogarse. Claro. El Lorca, interesantemente, en Lorca, en la casa de Bernarda Alba, ese es el problema. Hay una parte que uno de los personajes, la más joven, grita, ¿no? Como que se está ahogando. La madre está controlando hablando de madres terribles. Bernarda Alba, Bernarda es la madre terrible, omnipotente. Si tú quieres ver una madre terrible, lee La casa de Bernarda Alba de Lorca, ¿no? Y Lorca es la crítica, pero hay en un momento en la obra de teatro, sobre todo la producción de la BBC, la muchacha, hay un problema grave, todos están gritando y van a matar a una muchacha y dicen, mátenla, que la maten. Y ella está en el patio y dice, no, está como ahogándose, no puede aguantar más esa presión de ese lugar sofocante que es algo tan pequeño. Pareciera ser que en este personaje
eso es lo que pasa. Ella constantemente se siente sofocada un poco por esta presión. Interesantemente, ¿quién oprime a la muchacha? Sobre todo al final. Ahí sabemos si quién leyó y quién no leyó. ¿Quién es el opresor aquí? ¿Quién es el que ocupa el lugar del patriarcado? El cura, ¿no? No llegué al final, pero por lo que leí anterior me lo no, el hermano. Es el hermano el que impone al final. ¿Qué pasa al principio? Por lo que hayan leído. A ver, ¿cómo empieza la obra? Bueno, van a estar en problema cuando venga el paper, que ya viene rápido. Es tan largo, no puede que sea tan largo el cuento. Por eso cuando alguien unos me mandaban, ¿qué hay que leer para mañana? Y eso no, ya está en problema, no va a llegar. Sí, por eso le decía la semana pasada, empiecen a leerlo. Y encima es importante. Sonaron, mire, ya le sigue por acá, página 29, 25. Claro, es un cuento largo, muy fácil de leer. Es una historia, no es un cuento profundamente complicado como a veces en Borges, que no se entiende lo que está hablando. No, esto es muy fluido. ¿Cómo empieza? Empieza con la celebración de fiestas patronales. La fiesta, ¿no? La fiesta aparece porque a castellano, si me interesa el mexicanismo, por eso lo puse. ¿No? Pensé que iban a estar aburridos de tantos sudamericanos, y les digo, no, les voy a poner algunos más, digamos, de la alta escuela, ¿no? Mexicana. Entonces por eso le traigo a castellano, es la voz de la mujer en México. Si lo tuvimos hasta ahora, porque es muy lindo, ¿no? Lo tenemos a Rulfo, lo tenemos a Fuentes, pasamos por Octavio Paz de costado. Hay escritoras mexicanas, por supuesto. Hay heavyweights que sean mexicanas, por supuesto. Ella es una. La otra, ¿cuál sería? Muchas, pero entre otras. ¿Poeta? Poniatowska, claro. Bueno, poeta es Sor Juana, ¿no? Ya está, con Sor Juana ya está, se pueden quedar tranquilos. Ya le quedó A. Con Sor Juana terminó. No tiene que tener más poeta. Con Sor Juana se terminó el trabajo. Ya, listo. Ya suficiente por un par de siglos, ¿no? Por un milenio no tienen problema. Pero Poniatowska, y andaba dando vueltas por acá Poniatowska, son muy pocos, muchas novelas. Pero la otra es castellano. Y sobre todo, no solo castellano, como gran intelectual, feminista, evidentemente, ese es un texto feminista. Pero encima del sur, otra versión de México. Es decir, no es solo o el norte o el DF con Fuentes, sino que es otra voz. Y Poniatowska es lo contrario. Claro, sí, Poniatowska, Cosmopolita, la novela es en la metrópoli, esto es otra cosa. Es una crítica muy buena, ¿sí? Empiezan con una fiesta, ¿qué más recuerdan? A ver. Sí, estamos en aprietos, y ahora van a estar los grabo para el MOOC, porque todo eso. ¿Qué pasa? Una fiesta patronal, ¿qué más pasa? ¿Quién es el personaje femenino? Son dos hermanas, pero Emelia se llama Emelia. Ok. Emelina. Emelina, muy bien. Ya, son varias, está la hermana, hay primas. ¿Sí? Esto usted se tiene que identificar con esto. Es decir, esto es muy latinoamericano. Van a la fiesta, ¿sí? ¿Tienen primas o no ustedes? ¿Sí o no? ¿Tienen muchas primas? Yo dejé de ir al rancho de mi mamá porque eran puras primas todas. Es claro, siempre hay. Es decir, como latinoamericanos, todo el mundo tiene un hijo. Uno. No, somos 40, ¿sí? En mi familia somos 4 nosotros, mi tía tuvo otros 4. Después cada uno tiene 2 o 3 más de esta época. Hoy en día no, las cosas han cambiado, que no puede tener 5 hijos. Pero si tiene mejor, pero en esta época somos católicos, ¿sí? Usted no lo ve eso, usted le pasa, porque está tan metido en la cultura que no se da cuenta. Somos católicos, venimos de culturas católicas, ¿sí? ¿Cuánto? Muchos hijos, venga a casarse, como los irlandeses, como los italianos, ¿sí? Hay mucho en común.
Yo sé que no es una generalización, no todo el mundo va a tener 40 hijos, gente que no puede tener hijos, tiene más, tiene menos, qué sé yo, no se enamoró. Pero en general parece ser que somos muchos. Si ustedes vayan, esta cultura de ella se ve acá. Usted va a esta Feria de las Pulgas que está aquí en Ashby, ¿sí o no? Y viene la camioneta, ¿no? ¿Y cuánto bajan? 40, dan todos chiquititos, ¿no? Todos los muchachitos, vamos, y vamos todos, y somos muchos. Y hay un tema de clan. ¿Sí o no? Sí, si no, yo estoy loco, me estoy inventando. Ahí empieza, miren que racista Fabián. Ah, no, pero es latino, entonces le perdonamos eso. No, somos 40, ¿sí? Voy a la casa de mi madre, ¿y cuántos vienen? Vienen los primos, que son como hermanos, por eso yo uso el chiste de que somos primos los latinoamericanos. No es que somos más lejos, porque para nosotros primo es como hermano, ¿sí o no? Mis primos son como mis hermanos. El hijo de mi primo es un poco como mi hijo, ¿sí? Claro, se porta mal, nos peleamos, no nos hablamos por 6 años, pero si algo pasa, vienen todos. Eso es muy importante porque eso es lo que nos cuenta Castellano. Si usted hubiera digerido el cuento, se daría cuenta que es algo muy, muy nuestro, muy mexicano específicamente en este caso. La fiesta patronal, la iglesia aparece el patrono del lugar. ¿Y qué hay? Fiesta, música y todo, 45.000. Entonces cuando hay este movimiento en el pueblo, si Emelina viene, usted pensaría esto, si esto fuera una novela de Faulkner, o no sé, otro escritor norteamericano o de otro lugar, diría, Emelina va al pueblo, ¿sí? ¿Sí o no? Va Emelina al pueblo. Entonces que aparece un muchachito, hola, esa sería la historia, Romeo y Julieta. En esta cultura es una imposibilidad, porque si Emelina va al pueblo, ¿quién va con Emelina? Van solas al pueblo. Ustedes son de otra generación, por supuesto, ¿no? Ustedes no vivieron esta generación. Pero si mi madre va al picnic, que creo que así conoció a mi padre, fue un picnic, va sola, mi tía tenía un picnic, y mi madre va con su hermana. ¿Cómo se llama eso? Chaperón. Hasta hay una palabra para... ¿Ustedes la van a mandar sola al parque? No, claro, ustedes son muy jóvenes, son más jóvenes, viven de otra realidad. Usted no va a ir sola al parque, está loca, es hija de familia, vaya con la madre, con la prima y dos guerreros atrás por si acaso. ¿Sí? Ese es el famoso chiste. Mi hermana va, ¿y quién va? Van 3 o 4 mirando y están los otros gavilanes dando vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque ella va, ¿sí o no? Así se conocía la gente. Eso hoy en día existe hoy en México. Yo lo he visto. En lugares como en Guadalajara, tú vas a la plaza. Vas a la plaza y están dando vueltas en la plaza. Profe, aquí existe. Cuéntenos. Aquí las familias que emigramos se sigue dando. ¿Y dónde habría una plaza así aquí? Por ejemplo, en Los Ángeles, la Plaza México, imagínense, así se llama. ¡Wow! Sí. ¿Y van las muchachitas a dar la vuelta? No, en el pueblo, en los dos pueblos de mi papá, en la semana de las fiestas, sí, ya empieza el viernes, claro, va hasta el 12 de diciembre, y alrededor del, ¿cómo se llama? No es atrio, pero al centro. La plaza, el kiosco, claro, dan vuelta, one way, las mujeres, las muchachas, y luego los hombres del otro. Y andan buscando, es ¿no? como una rotación, pero eso es muy latino, eso es muy nuestro, ¿sí? Eso aquí existe, no tan así pareciera ser. Y eso se sigue representando, si usted, por lo menos no sé ahora, pero si uno iba hace 10 o 15 años a la Mission y veías esto, ¿cómo se llama? De Low Riders con los autos y todos en fila y todos caminando por eso es una representación del mismo fenómeno. Es Latinoamérica aquí, eso es muy latino, eso es muy nosotros. Claro, ¿tiene que ser solamente latino? No, pero nosotros entendemos el contexto cultural de ese fenómeno, nos sentimos cómodos. Usted se siente que ya no es CBS, ya no es ABC, eso es la casa de mamá o de papá. Esta historia es eso, esta historia es ese lugar. ¿Y qué pasa en la historia? ¿Qué pasa en la historia? Ella
vamos a hacerla rápido, ¿no? Ella va a la fiesta